Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Aunque él es chilango, ya es tan moreliano como un gazpacho de la Merced. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, pero la búsqueda de oportunidades lo trajo hasta Michoacán, donde descubrió la televisión y el servicio a la sociedad. Pronto, se convirtió en una pieza clave de la incipiente cultura cinematográfica del estado, como productor, guionista, director, gestor e incluso en las aulas, donde desde hace décadas comparte su experiencia con las generaciones más jóvenes. En su producción destaca el cortometraje De Regreso, que obtuvo, entre otros premios, el primer lugar en el Concurso Nacional de Producción Radiofónica y Televisiva 2007, y además ya pertenece al acervo patrimonial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Hoy, ponemos frente a la cámara a quien todos los días está detrás de ella y encendemos nuestra fogata para recibir a Luis Enrique Villegas Gómez, el querido Quique Villegas. Realizador, locutor, guionista y todo lo que se ha acumulado en muchos años, pero además una pieza fundamental para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque estuvo casi desde el inicio de esta institución. Pues hoy tenemos en esta fogata a Enrique Villegas, quien pues es un honor que nos acompañes, Quique, porque tu trayectoria es pues única en esta ciudad y creo que en México también ha sido una pieza muy importante. Pues ya hace un rato, yo creo que en gran parte quienes formamos parte integral de los medios públicos, sobre todo, pues nos vamos haciendo así sobre la marcha y vamos como evolucionando, aprendiendo. Y es una marca que te deja todo el tiempo, toda la vida, ¿no? Finalmente. Entonces, creo que en gran parte es lo que yo agradezco de un medio público. Ajá. Sin demeritar ni uno ni otro lado, pero creo que sí es diferente producir para un medio público que para un medio comercial. Incluso no solo los elementos que tenemos, sino también la visión que debe tener, ¿no? Sí. Pues mira, recién salido de la universidad, casi luego me vine para acá porque yo estudié en la Ciudad de México y terminando la carrera, pues siempre está como la disyuntiva que voy a hacer, ¿no? Igual uno se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver con tu carrera, pero como todo comunicólogo de la época, el anhelo era ser cineasta, ¿no? Entonces, pero esa era una parte como romántica, la otra parte no romántica es que ya había que trabajar, ya había que contribuir al ingreso familiar o por lo menos tener un sustento para uno mismo. Y entonces, pues sí, como todo hay como una etapa de crisis de qué voy a hacer y me voy a enfermar un par de meses. Y bueno, salió la oportunidad porque además no es que estuvieran naciendo los medios públicos, ya había unos medios importantes, pero sí comenzó un auge de los medios públicos que no se le llaman ni siquiera medios públicos, eran sistemas estatales, ¿no? De radio y televisión, y después fueron sistemas regionales de radio y televisión y bueno, ahora bien se conocen como medios públicos, ¿no? Y este camino que has construido pues te ha permitido hacer documentales, hacer noticias, hacer ficción, incluso trabajar con niños y niñas en esta parte de la producción audiovisual. No me acordaba de esa parte. Sí, pues mira, yo creo que esta trayectoria
ha dado la posibilidad de poder experimentar diferentes ámbitos en la producción audiovisual. Te decía hace rato que ya desde la etapa académica, pues existía como ese ímpetu de hacer cosas. Sobre todo, he estado pensando ahora que me invitaron a la entrevista, que por cierto, muchas gracias porque finalmente este espacio han intervenido invitados bastante valiosos e importantes. Entonces, bueno, para mí es un honor estar acá, ¿no? Cierro paréntesis. Surge este gusto por los medios, los medios audiovisuales, sobre todo la producción audiovisual, porque, bueno, venía todo este gran oleaje del videoclip, ¿no? Entonces el videoclip vino a romper un poco esta concepción de la producción, porque veníamos de una cultura, por lo menos de mi parte, de una cultura televisiva bastante arraigada. Yo soy un producto de la televisión así, durísimo. No me sacabas de ver Pero televisión. es que era la novedad, ¿no? Ajá, También, sí, y sí, era como ver otros mundos. Exacto. Entonces me llamaba mucho la atención desde bien chavito poder hacer cosas así como de dibujos y cosas así. Y entonces, bueno, el trayecto académico me fue llevando a el gusto por no solamente lo visual, lo audiovisual, sino por la música, por la fotografía, la pintura. Desde muy chavito mi papá nos ponía a ver libros de arte, ¿no? Y nos explicaba, pues uno no entendía mucho, pero creo que sí te va ayudando, ¿no? A más o menos ir entendiendo un poco la estética o lo que nos dicen, que es la estética, ¿no? Claro, vas recopilando imágenes, ¿no? Historias que Sí. ya luego te das cuenta que se repiten en otras formas quizás, pero que hay una base y hay un porqué. Sí, y yo comento mucho que en la universidad donde yo estudié tenía era novedoso el sistema modular, se le llamaba, el sistema modular, que curiosamente, bueno, yo ahora veo que hay como esa tendencia, eran trimestres, ni siquiera eran cuatrimestres, ¿no? Entonces cada trimestre era una especie de módulo o de curso, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. O sea, iban casi la mano, sobre todo en lo que se le conoce como el tronco de carrera. Porque primero era el tronco interdisciplinario, tronco divisional, tronco de carreras, que es en el cuarto trimestre. Y ahí ya empiezan los talleres de diseño, de fotografía, de radio, de diseño, de prensa, prensa y literatura, una cosa así. Entonces se combinaba muy interesante, ¿no? Entonces no tenías como tiempo de hacer otra cosa más que estar en eso, ¿no? Entonces creo que eso fue interesante. Muy clavado ahí. Y también eres docente, entonces me imagino que toda esa práctica de cuando tú eres estudiante, pues has visto muchos cambios y no sé qué recuperas de esa experiencia para compartirla actualmente con tus estudiantes. Pues uno, en mi caso, cuando comienzo a dar, que me invitan a dar clases, pues no te esperas dar clases, ¿no? Pues es lo que menos estar frente a grupos. Si cuando tú eras alumno era así como de, ay, qué flojera. Pero pues se da por una circunstancia de que no existía la carrera de comunicación. Entonces en el año 93, 94 me invitan en la Universidad Latina de América, Sergio Nistroza, el director de la carrera, y me invita a dar clase. Y yo dije, bueno, pues yo, ¿y por qué? ¿No? Pues porque realmente habíamos muy pocos comunicólogos en esa época. Y entonces me invita a dar clase. Y después a la Vasco. Entro a la Vasco y estaba como simultáneamente. Pero para ella era difícil estar frente al grupo en un principio porque yo justo venía de un sistema modular donde no había un profesor como tal, no había un maestro como tal. Eran docentes o coordinadores de
de aula. Entonces nunca había como un tema de... Yo, por ejemplo, en la universidad no hice ni un solo examen. Así de que... Y de que, a ver, chicos, apunten, ¿no? No, nada de Era eso más existía. de guiarte, me imagino, Exacto. en hacer. Entonces, para mí estar frente al grupo era complicado porque todos, cuando yo entraba, abrían sus libretas y... ¿Qué? No nos voy a dictar, o sea, ¿no? Más bien, sobre la marcha, habrá cosas en que les diga, sabes que esto es importante, ¿no? Y aquí vamos a platicar sobre esto. Entonces, más que un tema como de pedagogía, yo lo volcaría más bien como hacia un tema de... Y ahora lo entiendo más a partir de... Más bien después de la pandemia, me parece que el concepto cambia de que el docente no es para enseñar, sino es para compartir conocimiento y experiencia. Y vaya que aquí frente a nosotros hay mucho conocimiento y mucha experiencia. Quique, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa, pero de todo esto y muchas cosas más vamos a estar platicando en esta fogata, así que le acompañamos a que se quede con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con nuestro querido Quique Villegas en esta fogata. Y bueno, él, aunque ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en la capital michoacana, pues es originario de la Ciudad de México. Ahí creciste, Quique. ¿Qué recuerdos tienes? Te viniste joven a Morelia, pero algo tienes que traer de esta gran ciudad a la que a muchos nos gusta ir, ¿no? Porque justamente es pues el epicentro del cine, del teatro, de las artes en general y de muchos sectores en el país. Sí, claro. Hay un pasaje interesante, sobre todo, bueno, un poco mi relación con el cine. No creo que sea directamente. Mi papá estaba en el sindicato de cinematografistas, en la sección de administradores, no en la de productores ni nada de eso. Resulta que mi abuelo, o sea, su papá, fue el fundador de ese sindicato. Y entonces desde muy chico tenía mucha relación con las películas, sobre todo con el cine de aquella época, que eran estos cines grandes, que como de teatros, creo que se desprendía un poco de esos espacios escénicos, ¿no? Como de los teatros se convirtieron en cines. Y mis vacaciones eran acompañar a mi papá al cine. Él, pues elegantemente no se le decía velador, sino era guardacasa, que así les decían. Y era recibir el cine, o sea, como recibía ya la taquilla, dulcería, todo, hacía corte de caja. Y nos quedábamos a dormir ahí, en el cine. Entonces, cuando mi papá sabía que lo iba a acompañar, pues lo que hacía es que se iba más temprano para yo poder ver las películas. Entonces vi películas como Tiburón, creo que la vi como 15 veces, o sea, recién estrenada y todo. Y no me cansaba de verla, además. No me cansaba de verla. Toda la época de la Guerra de las Galaxias. Ahora recordaba con mi hermano hace poco La aventura de Poseidón, de ese cine como de acción y todo eso. Y yo creo que eso fue lo que me acercó mucho a esta actividad y sobre todo estas anécdotas. Es que recuerdo eso. Al otro día era limpiar la sala, o sea, no era una cosa de que... Y me daba mi escoba, mi recogedor y órale, a limpiar la sala. Y entonces cuando llegaba a la cabina de proyección, que era como lo más emocionante, parece como de las películas estas de Cinema Paraíso y esas, pero así era. Entonces iba recogiendo los pedacitos de película que iban cortando de manera manual los operadores los cácaros, los operadores de cabina, y las iba coleccionando. Eso, y bueno, y en el transcurso de eso, un recuerdo importante es cuando yo iba casi diario a la Cineteca, ya en la época de la universidad, me juntaba con un vecino, que éramos muy cuates, no teníamos nada que ver con la carrera, él estudiaba química, él estudiaba químico, farmacobiólogo, pero nos encantaba el cine. Entonces nos íbamos a la Cineteca, a los ciclos, nos quedaba muy cerca, hasta llegábamos caminando, nos quedaba muy cerca y iba casi diario. Entonces, bueno, no sé si sepan que la Cineteca, la primera Cineteca en Río Churubusco y Tlalpan se incendia. Ajá.
Y mi papá pues me estaba busque y busque porque no sabía dónde estaba. Yo me había ido a hacer un trabajo de la escuela. Afortunadamente no andabas de vago. No, además esa película ya la había visto. La Tierra Prometida de Andrzej Wajda. Era la que estaba en proyección cuando se quemó la Cineteca. Y pues no había estos medios de comunicación de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunicaba, no? Como yo tenía que viajar del metro, el metro se suspendió porque pasaba justo entre Estación de Ermita y General Anaya, y suspendieron esa línea en lo que pasaba la tragedia, ¿no? Entonces eso lo recuerdo mucho, esa parte como anécdota. Y bien dices, yo acabo de estar la semana pasada en la Ciudad de México y extrañé haber ido a la Cineteca, ¿no? Era de esos cines, pero finalmente como mi papá pues era cinematografista, yo entraba a todas las salas de cine gratis. O sea, no, lo conocían re bien, mi papá. Entonces me decían, Villeguitas, sí, pásale. Entonces ya nada más decía, vengo de parte. Ya algunos ya me conocían. Ya estaba entonces, marcado ese destino entonces. Sí, ya cine. Hasta que llegó el monopolio Cinemex y todos esos ya valió el asunto. Se fue. Sí, se acabó la compañía operadora de teatros, COTSA, que era la que administraba todos estos cines. Muchos cines, ¿no? Se han venido abajo. Algunos los han querido rescatar justo como por su arquitectura, por todo esto, pero y lo que significa, muy complicado. ¿no? El espacio, ¿no? Que era muy interesante, la docería ahí en medio, la sala, el cine muy grande. Y también los grupos de gente creativa que se reunía en ellos. Sí. ¿No? Era así como el punto de reunión, como dices, a lo mejor tu amigo que estudiaba química, pero tenían eso en común. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, ese fue como el gusto y sobre todo la parte anecdótica, ¿no? Y yo te diré que, o sea, sí, me encanta el cine, pero no soy un súper conocedor del cine, ¿no? O sea, podríamos charlar mucho sobre algunas obras y todo más. Pero, regresando un poco a lo anterior, eso fue creando como un gusto, un estilo, ¿no? De ciertas géneros o tendencias cinematográficas, ¿no? Entonces, en tu casa no hubo como este rechazo cuando dijiste, ay, me quiero dedicar a eso, quiero ser cineasta. No, más bien cuando quise ser artista plástico, ahí sí. Ahí sí dijeron, ¿cómo? Mi papá me dijo que no, porque él estudió una época artes plásticas en la Escuela de San Carlos. Y yo iba a entrar ahí y me dijo, momento, ahí creo que no. Te voy a decir por qué. Me decía, la frase era, es que está ahí puro rojillo y marihuano. Y luego, pues por eso. Pues, ya voy. ¿No? y no, pues siempre estuvo como la parte, aunque mi papá era autodidacta, dibujaba muy bien, tanto lápiz, acuarela, óleo casi no, pero entonces tenían como ese gusto, ¿no? Entonces en tu casa siempre estuvieron como rodeados de esta cultura artística, visual. Sí. ¿Hay más creadores, productores en tu casa, en tus hermanos? No, fíjate que no. Mi hermano se dedicó un poco a la publicidad, pero pues le ganó ahí el tema de la... Pues ya sabes, cuando empiezas a trabajar te gana el asunto del dinero. Y ya se fue por otro lado. Y mi hermana es administradora. Bueno, tiene como varias carreras. Pero básicamente, y de la familia casi no recuerdo así como que hubiese alguien así, sí. Y entonces, bueno, tú decides estudiar comunicación porque no te dejaron entonces artes plásticas, ¿o cómo fue la decisión? Pues fue por este gusto por los medios audiovisuales, que tampoco tenía muy claro como que para dónde era y para qué. Porque muchas veces no tenemos claro cuando empezamos a estudiar. Sonaba padre cuando decían, no, pues qué cámaras, no, pues es que pues el video estaba muy lejos de nuestro alcance el video. No había video como tal, la fotografía obviamente sí, diseño y demás, pero fue arrastrado un poco por un compañero con el que estudié en la última etapa del bachillerato,
Y así como que en la última etapa, así en las últimas semanas, ¿qué onda? Pues, ¿para dónde? Entonces, justo dijo, mira, yo tengo un primo que estudió comunicación y está trabajando en la tele y platicamos con él. Y sí, nos fuimos a ver una película y platicamos con él. O sea, él nos invitó al cine y ya nos explicó un poco de qué se trataba el asunto. Y dije, no, sí, órale, va. Y entonces, bueno, ya pude ingresar a la Autónoma Metropolitana Xochimilco. ¿Y qué tipo de películas? ¿Ibas dirigido al cine entonces particularmente? Pues sí, porque además el anhelo de los estudiantes de esa época, yo creo que todavía ahora, es hacer cine. Claro. ¿No? ¿Y como quién te veías haciendo películas? ¿Quiénes eran así tus directores? Pues alguien de los que, bueno, todavía me gusta mucho el cine de Buñuel. O sea, es algo que puedo estar viendo mucho. Obviamente Hitchcock, así como de un cine un poco clásico. Y bueno, pues algunos autores. Yo en mis clases de audiovisual, una película que no dejo de ponerla a mis alumnos es una película de Carlos Volado que se llama Bajo California. Me encanta esa película, todo el lenguaje, la narrativa y la manera en que está hecha. Además, la historia que cuenta es bien interesante. Ojalá la puedan ver. Me la llevo de tarea. Sí, Bajo California de Carlos Volado. Es no la una recuerdo. película de hace, pues, a ser como del 2005, por ahí, una cosa así. Okay. Uh-huh. Y bueno, hay muchos que de pronto, obviamente, Spielberg me encanta en la parte más hollywoodense. Y como el cine europeo, Bergman me gusta. O sea, para muchos es un cine un poco lento, pero es muy reflexivo y muy introspectivo, ¿no? Claro. Y es que hay veces que aunque no esté pasando una acción, digamos, la tensión, ¿no?, del momento, sí, es lo que detona una pequeña acción, es lo que sorprende. Sí. Y bueno, el cine, no te diré que todo el cine clásico me encanta, pero creo que es muy importante conocerlo, ¿no? Muy importante conocerlo. A propósito de las clases que decías, he dado cursos a niños sobre cinematografía con Sonia Aburto, que le mando saludos, creadora de este proyecto de Juguemos a Grabar. Nos dio la oportunidad para poder trabajar con niños. Difícil porque estábamos en un terreno nuevo, que solamente en México la Matatena lo estaba haciendo en ese tipo de talleres. Y entonces incursionamos en el arte cinematográfico infantil. Y nos fue llevando hacia atender a grupos desatendidos, ¿no? Con niños con discapacidad, niños de la calle, de los cruceros, chavos banda. Ajá. Y entramos a lo que era el centro de readaptación para adolescentes. Trabajamos con ellos. Y un poco la idea del proyecto era porque ahorita está como suspendido, darle otro tipo de actividades y un punto de vista diferente a la vida. Creo que sí se logra, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a los chavitos y a los adolescentes siempre les dije, tienen que ver La llegada del tren. ¿Por qué? Pues porque tienen que ver. Tienen que ver El viaje a la luna. Porque lo tienen que ver. Porque además creo que es lo que impulsa, ¿no?, todo hasta dónde estamos. Claro. No me acuerdo quién decía que el cine no es otra cosa más que un péndulo que va de la llegada del tren al viaje a la luna. Nada nuevo hay ahí. Y todo lo que pasa en medio. Exactamente. Quique, pues ahorita tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero que regresando me platiques cómo llegas a la televisión, cómo llegas a Michoacán y bueno, vamos a seguir platicando también cómo has sido parte de estos 40 años del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque has hecho muchas cosas, has hecho documentales que han sido premiados a nivel nacional, te has relacionado con los artesanos, con los creadores,
con la gente que realiza los festivales tan importantes que se realizan en esta ciudad. Y bueno, queremos que nos platiques de todo eso. ¿Cómo no? Claro. Vamos a una pausa y seguimos aquí platicando en la fogata. Vaya por su mezcalito, su cafecito, y aquí le esperamos porque estamos platicando con nuestro queridísimo Quique Villegas en la fogata. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata platicando con el realizador Enrique Villegas. Y pues le preguntamos antes del corte, ¿cómo llegas a Michoacán, Quique? Te vienes muy joven a probar suerte. Pues salgo de la universidad y justo eso que platicaba, que para dónde va el destino, este amigo nos da el pitazo, ¿no?, de que se abría este sistema michoacano de radio y televisión en Morelia. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar suerte, ¿no? Entonces era el clásico de que vayan a ver al licenciado tal de parte de tal, que nosotros ni conocíamos a ninguno ni otro. Pero siempre era como, ya llegas con una carta. Claro. Ahí, ¿no? Ya. Y me acuerdo que todavía llegamos un fin de semana, un domingo, y la idea era llegar el lunes a Galeana y Guerrero, que ahí estaban las instalaciones. Estaba recién nacido el sistema. Sí, pues tenía 4 meses. O sea, el sistema inició transmisiones el 29 de septiembre del 84 y yo llegué en enero de 85. Pero así como, ya sabes, o sea, traíamos nuestro videocassette con nuestros trabajos, un compañero y yo, Juan Carlos, y un proyecto, ¿no? Okay. Un proyecto como de revista cultural y todo así bien machadito. Entonces llegamos, lo entregamos, obvio, nadie los peló esos. Quién sabe dónde se quedaron esos trabajos. Pero la anécdota acá es que platicamos con el licenciado Bucans, que era el subdirector de televisión en ese entonces. Y nos dijo, bueno, está bien, pero solamente se va a quedar uno de los dos, o sea, mi amigo Juan Carlos y yo. Y digo, pues está bien. Entonces saliendo le dije, pues Juan Carlos, vas, porque pues, es tu primo el que nos invitó y todo este asunto. Pero resulta que el jefe de producción ni nos conocía, pero conocíamos a la que era su asistente, que era también compañera de la universidad. Ya cuando nos vio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces ya nos hicimos como muy desilusionados. Entonces el jefe de producción dice, ¿qué onda? ¿Cómo les fue? No, pues bien, pero fíjate que esto. Dice, pues qué lástima. Y así como que nos damos la media vuelta, ¿no? Y corta y dice, a ver, espérense. Dice, yo me encargo que entren los dos. Y a los 8 días ya estábamos trabajando. Ya estaba acá. En enero del 28 de enero de 85. Y empecé, obviamente, como asistente, pero ya traía todo un background del trabajo de producción, porque en la universidad tuve esa oportunidad de poder practicar con cámaras de estudio. La verdad es que la universidad nos dio este chance porque era uno de los estudios más importantes fuera de la Ibero, pero la Ibero se cae en un temblor, entonces queda nuestro estudio como el mejor a nivel de universidades. Y pues era un estudio bastante bueno y tuvimos ese chance de practicar. Claro, estoy hablando de cámaras de video anteriores, de tubos catódicos, no de CCDs ni digitales. Y era otro asunto, y la edición también no era edición no lineal, sino edición lineal, con casetitos y todo esto. Entonces ya uno trae como las bases, sobre todo. Entonces cuando llegamos aquí, pues realmente el personal que venía, casi todos venían de Canal 11, del Instituto Politécnico, y de Canal 13 en ese entonces, lo que ahora es Televisión Azteca. Después fue Imevisión. Y entonces, pues los que eran asistentes en Canal 11 llegan como productores, ¿no? Pues vamos a provincia, pues ahí la armamos, ¿no? Pero
así lo interesante es que fuimos aprendiendo juntos, ¿no? Y como yo ya traía este bagaje, pues de repente se dieron cuenta y dijeron, no, pues este sabe editar. O sea, entonces, a ver, editar, ¿no? Y así fuimos evolucionando y empecé haciendo promocionales de los programas, de la continuidad. Ajá. Y después ya asistencias más elaboradas, ¿no? Tipo documentales. Tipo documental porque cuando nace el sistema hay un personaje que lo quiero mucho, creo que es mi sensei, Carlos Mora, que comienza a experimentar, un cineasta, comienza a experimentar en la televisión un género que no era como muy, pues era que experimental. Y justamente la serie se llama Experiencias. Tenía que ver con no solo las experiencias de las personas que entrevistaba, sino la experiencia del realizador al enfrentarse a situaciones determinadas, ¿no? Entonces era como muy lúdico, como muy contemplativo, como que la gente no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no? Pero interesante, algo que los medios públicos tenían ese chance de, pues no había que te reclamara. De proponer. No, pues ese no tiene rating, ¿no? Ese no se va a comercializar, ¿no? Pues ese, si no era un... Y yo algunos años después le pregunté a Carlos, le dije, oye, y realmente cuando se crea el sistema hay una idea como muy clara. Pues mira, sí hay un proyecto, obviamente, pero para nosotros era un laboratorio audiovisual, ¿no? Y yo me quedo mucho con esas bases porque yo creo que en gran parte las narrativas audiovisuales se han ido a un punto en el que todo se parece. Para mí, todo se parece. Entonces creo que no debemos de tener esa falta de libertad de poder crear en la expresión audiovisual, ¿no? Cosas que obviamente comuniquen, ¿no? En ese sentido. Y te decía hace rato, fuera de cámaras, que yo cuando me vine le dije a mis papás que me venía por un año a Morelia, y pues no. Y aquí sigues. Aquí estoy. Pero he estado teniendo la oportunidad de ir hacia diferentes medios. Por ejemplo, mis vacaciones me iba a trabajar a otro lado. Pues no tenía como compromiso ni nada. Entonces me acuerdo que me fui a Guanajuato a trabajar lo que ahora es TV4. Antes era RTG, Radio Televisión de Guanajuato. Y tuve la fortuna de que mi jefe o el director, trabajé 15 días, no fue mucho, pero en vacaciones, fue Juan Ibáñez. Juan Ibáñez era un director de teatro, pero yo creo que muchos se van a acordar, si no han visto, si no la han visto, véanla. Fue el director de la película de Los Caifanes. Ajá. Y entonces, pues me pidió que me quedara, pero yo la verdad veía como mucho más posibilidades acá en el sistema, sobre todo tecnológicamente. El sistema tenía una tecnología de punta, que ni siquiera en ese entonces Televisa, y estaba muy de moda el sistema Eco de noticias, no lo tenía. O sea, el sistema estaba a la vanguardia en la tecnología de ese entonces. Y entonces por eso decidí como, gracias, porque yo le propuse a Juan Ibáñez trabajar como freelance, ¿no? Y no, nada más me volteó a ver así como frunció el ceño y me dijo, oh, no, los freelance no sirven, no funcionan, no tienen que estar. ¿Está bien? Entonces, bueno. De ahí pude brincar también a trabajar, trabajé en Sepropie. No digo mucho esta historia porque hice el primer informe de Salinas de Gortari. Pero yo era asistente. Era el que armaba todos los apoyos para el informe. Y en esa época también no había como una administración adecuada, ni siquiera en Sepropie, en la productora de la Presidencia de la República, de clasificar el material. Entonces teníamos material de VHS, Betamax, 1 pulgada, 3/4. Y entonces teníamos que calificar material. Pues no dormíamos como en cuatro noches, porque ya tenía que estar así, ¿no? Ahí, y luego trabajé para una filial temporal de Televisa en México, que fue el comité organizador del Día Mundial del Medio Ambiente en el 90. México fue la sede, y entonces contrataron a un grupo de realizadores y productores audiovisuales
Entonces nos hicimos cargo de producir varias cápsulas, mensajes, conferencias, en fin. Entonces mi punto de producción, mi lugar de producción era en Televisa Chapultepec. Y nada más nos daban los horarios de la madrugada para trabajar, porque pues todo lo tenían los noticiarios, ¿no? Lleno, sí. Y fue una experiencia muy interesante trabajar en Imevisión, pero más en la parte de postproducción. Entonces me parecía bien interesante porque pude conocer como las diferentes ¿no? y los puntos de vista de los postproductores, ¿no? Entonces fue muy padre. Justo en una productora que se llamaba Canario Rojo, no sé si existe todavía, a mi lado estaba Carlos Volado, editando sí. Pues todavía no producía, todavía no había hecho esta película que les digo, ¿no? Pero me quedó como muy presente ese asunto. Y entonces, pues de repente cruzábamos palabras, platicamos tantito y punto, ¿no? Entonces, eso yo creo que en gran parte me ha ayudado a poder estar aquí, ¿no? De poder tener esa posibilidad de moverse de un lado a otro y ver otras posibilidades en otros lugares, cómo trabajan. Ajá. ¿Cómo fue tu experiencia aquí en Noticias? A ver, cuéntame. Fue todo un shock. Sí, porque de hacer cine a hacer noticias, creo que sí hay algo de diferencia. Fue un shock porque pues si uno está acostumbrado a la parte de producción, la parte creativa, la parte donde tienes la posibilidad de plantear nuevas narrativas y demás. Y entonces cuando en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel llega como director Alberto Rojas, que él era guamero también de la UAM, pero en generaciones mucho antes que la mía. Y bueno, ya nos conocíamos porque él estuvo al principio también. Y me dice, oye, pues te vas a Noticias. A Noticias. Le digo, ¿yo? Así Vamos a hacer un corte ¿no? para que nos sigas contando esa historia. Y regresamos, quédese con nosotros en La Fogata. Estamos platicando con Quique Villegas esta nochecita rica aquí desde la azotea del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata platicando con Quique Villegas, a quien le dijeron, pues te vas a las noticias. Sí, fue con mucho así como diciendo, ¿y yo por qué? ¿No? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me castigan? Pues bueno, la idea de Alberto, el director, en ese entonces era como darle un giro totalmente a la producción de los informativos. De tal manera que, pues bueno, empezamos a trabajar un poco en algunos productos, en algunas producciones que pudieran ser como parte de, ¿no? Pero yo sentí que todo se vino para acá porque producíamos pues casi el 60% de la producción del sistema, con reportajes, programas especiales. Teníamos un convenio con La Voz de Michoacán, hacíamos voz directa, ¿no? Voz Imagen de Michoacán. Y entonces, pues yo tenía realmente poca experiencia en la parte informativa, sobre todo lo que tenía que ver con criterios, evaluación y jerarquización de la información. Pero afortunadamente Mayra Hurtado y Rafa Silva y Toño Ramírez, en paz descanse, eran como el cuerpo que envolvía, ¿no? Entonces le tratamos de dar más auge a la producción de los informativos, los noticiarios, incluyendo diferentes entrevistas. Yo me acuerdo que metíamos segmentos de programas que producíamos, pues como para también hacerle promoción, pero también, pues lo que ahora son como los shorts, ¿no? Pero los metíamos dentro del noti. Entonces me quedaban viendo así, ¿y sí lo metemos? ¿No? Sí. Y ese era como ese asunto, ¿no? Llamadas telefónicas, que bueno, no es novedoso, se hacen, pero cada 8 días, todos los lunes, teníamos al secretario de gobierno, ¿no? Enrique Bautista. Teníamos en llamada telefónica,
O sea, había como una agenda que se fue como construyendo de manera interesante y sobre todo yo entendiendo la dinámica y el trabajo con los compañeros reporteros y las compañeras reporteras, tratando de sacarlos un poco de lo cuadrado de la que dinámica. puede Sí, ser. me decían, me decía Mayra cada noche, oye, pues ya está la orden de trabajo. Y yo le decía, ojalá que esa orden de trabajo se rompa cada día, porque no tiene sentido ir a una cosa que ya sabes que ¿Qué va a va pasar? a pasar, ¿no? Entonces, sí, de pronto Gerardo Hernández de repente cachaba cosas bien interesantes que no estaban como en esa orden. Y esa era la idea, como traer cosas como más imprevistas. Creo que llegamos a lograrlo hasta cierto punto. Pero, pues sí, es un trabajo arduo que hay que estar haciendo ahí con los equipos de trabajo. Los documentales que hiciste con los artesanos, ¿cómo llegaste a ese proyecto? Mira, me invitó Damaris e Isaac me invitaron a hacer un trabajo con niños artesanos que se llamó Hilos de Sueño, un proyecto que entró al PACMIC y que lo ganamos. Y ganamos un trofeo, ese me fue el nombre ahorita. De pantalla de cristal, ¿no? No, pantalla de cristal no, otro. Y bueno, fue muy interesante. Yo entré como ya una vez avanzado, más bien como a la parte de edición y postproducción. Y entonces el proyecto en sí era muy interesante. Y después mi esposa, fue a un evento que me envió el director a Pátzcuaro y sobre la lengua materna. Okay. Y voy así como representante del sistema. Y resulta que me llevó a mi familia porque era un sábado. Y entonces termina el evento y me dice mi esposa, ya estás inscrito en un diplomado. Le digo, ¿cuál? Me dice medicina tradicional, porque siempre me llamó la atención. Siempre me ha llamado la atención la medicina indígena, no alternativa, sino la medicina tradicional. Y me dijo, pues ya estás en ese. Ah, órale. Entonces, pues así bien clavado en el asunto. Y mi idea era como hacer un ensayo al final, nada más. Pero, ya sabes, la cosquilla. La primera práctica la hacemos en Nucasanastacua y entonces le digo al coordinador, Juan Guerrero, le digo, oye, tengo la intención como de grabar. ¿Qué onda? Y se me queda viendo. Entonces voltea al grupo y dice, a ver, compañeros, Enrique quiere grabar, quiere llevar su cámara. ¿Qué onda? Todos eran curanderos y curanderas de ahí de la Riviera. Yo era el único ahí como extraño. ¿Le vamos a dar permiso? Sí. Y yo dije, ay. Entonces, algo bien interesante es ese compromiso que adquieres al empezar a registrar material que en principio no pensaba darle salida. Pero empecé a hacer como estos ejercicios de corte a cámara. Pac, pac, pac. Entonces empecé a editar así sobre la marcha. Y entonces fue creciendo este asunto y de tal forma que hago un documental que se llama De Regreso, que es el tema que yo escogí fue sobre la caída de la sombra, que los indígenas reconocen como una enfermedad grave, que en eso, no les voy a decir que es, a ver si lo pueden ver, porque se descubre un poco el asunto. Entonces, todo está hablado en purépecha, era novedoso en ese entonces hablar purépecha, y entonces me dicen que ¿por qué no lo metemos al Festival de Cine? Y yo dije, ay, no, Festival de Cine. Yo había estado en el Festival de Cine en el primer año, pero fue un trabajo X. Y dije, bueno, pues ok, entremos al Festival de Cine. Yo no lo voy a inscribir, lo inscriben, tal. Y me avisan que está seleccionado. Y entonces, bueno, había que hacer ya un proceso de traducción al inglés, etcétera, todo este asunto. Y bien, digo yo, realmente acá lo interesante es que no fue un trabajo que fue hecho para un concurso, ¿no? Jamás pensé en eso, era nada más un trabajo final. Y después se presenta en el tercero, creo, Festival de Cine y Video Indígena y gana el primer lugar. Y entonces se lo llevan a Cuba y me dicen que si lo puedo donar a la UNESCO como patrimonio intangible.
cultural. Y pues ahí está. Ahí está. Ahí está el material, ¿no? Pero digo, nunca pensé cómo hacer una cosa de concurso y demás. Eso después, creo que ese también... No, hay otro programa de televisión que gana un reconocimiento Pantalla de Cristal y lo seleccionan en el premio Álvaro Gálvez y Fuentes, que es un premio a la ciencia y a la educación. Ese. Entonces, bueno, han sido cosas circunstanciales que yo nunca pensé, voy a hacer para concursar. No. Pues más bien yo creo que es parte del proceso y del trayecto que uno trae, ¿no? en ese aspecto. Y con el proyecto de infantil también ganamos algunos premios y reconocimientos. Pues eso, básicamente. El festival ha traído como un impulso a los cineastas, a los creadores aquí en Morelia, el Festival Internacional de Cine, pero también ha habido muchas personas que, como dicen, no les interesa estar en esos reflectores, ¿no? Sino que están trabajando todos los días y creando historias, y cabe resaltar que esto del cine, de la producción audiovisual, pues son muchas horas sentado, limpiando material, no solo ir a grabar, sino después cómo vas a contar la historia. A ti, dentro de este proceso, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pues todo. 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 Y pongo en ejemplo este documental de medicina tradicional. Fue un proceso en este diplomado de 8 meses más o menos, de entender esto, y un poco lo que yo les digo, pues es que un documental no se hace de un momento a otro, de un día para otro. Tiene justamente estos momentos y estos lapsos en donde tienes que entender la ruta que vas a seguir y la cambias sobre la marcha, ¿no? Eso, y yo pongo un ejemplo bien interesante cuando hice mi película en la universidad, y que les digo, sí fue película, ¿eh? O sea, fue película, fue hecha en cine. Yo fui sonidista con una Nagra 4, sonido sincronizado. A mí me cambió el mundo cuando entré a la sala de edición del editor, Fernando Pardo, se llamaba. Y entonces vi mi película cortada en cachitos, así, cortada. Y yo dije, ¿por qué haces esto? Pues nada, resulta que sí, era la edición, ¿no? Cortar y pegar, y después sincronizar. Y me decía, aquí tengo esta secuencia, y le decíamos, no, es que esta secuencia va aquí y acá. Me dice, a ver, les voy a proponer esto. Mejor esta secuencia la pasamos para acá. No, le dio un cambio total. Entonces ese proceso de darle un giro en la edición a lo que ya tenías pensado es mágico. A mí se me hace magia esa parte, ¿no? Porque el simple hecho de que cambies una secuencia o una escena del lugar, le das otro aspecto. Claro, siempre y cuando no pierda la coherencia, ¿no? Claro. De lo que quieras comunicar. Al principio del programa, aquí que hablabas de esta visión particular que te ha dado como creador estar en un medio público de comunicación. ¿Cuál crees que esa visión, ese enfoque, ese compromiso que quizás debemos tener quienes estamos en un medio como el Cinema Michoacán? Pues la población, la gente, creo que es lo importante. Tener esa cercanía, no estar como aislado. Ajá. Sino que recuerdo los primeros... a mí me tocó hacer el primer programa infantil, y era increíble, no existía nada de telecomunicaciones o comunicaciones modernas, y antes de salir al aire teníamos 50 llamadas telefónicas. ¿De dónde salió el asunto? Nadie sabía que iba a salir al aire ese programa. Claro, nosotros decíamos, bueno, va a salir al aire y demás. Y entonces eso es bien interesante, porque entonces sabes que siempre hay un público cautivo que te está viendo, que a lo mejor no se manifiesta ni nada. Y me parece que eso es bien importante en un medio público. Decía Virgilio, nosotros no nos medimos por rating, sino por servicio a la población. O sea, nosotros somos un servicio a la población. Y eso creo que nos da otra mirada hacia donde tendríamos que ver. Las nuevas tecnologías nos están llevando a que tenemos que replantear
y no diría redescubrir, sino reformular el papel de los medios públicos con esta tendencia de plataformas, redes y demás. Yo alguna vez tuve chance de platicar con Guillermo Orozco. Guillermo Orozco pues, es un teórico de la comunicación y le decía que cuál era el papel de la televisión ahora con estas nuevas tendencias. Y me dice, mira, no va a quedar ni adelante ni atrás, tiene que quedar a un lado. Pero lo más importante ahorita es, y de ahí saco mucho, insisto mucho, que la televisión tiene que ser en vivo. Tiene que ser en vivo. Quique, pues ya se va a apagar esta fogata, pero a mí me gustaría preguntarte qué te falta por hacer, qué proyectos tienes, qué te gustaría hacer, cambiar, después de toda esta trayectoria que nos has platicado, ¿qué te falta? Pues hacer algo como esto del documental, hacer algo más interno, en donde pueda experimentar y trabajar con diferentes creadores, tanto en la parte plástica, musical, poner en pie eso que a veces no nos da tiempo de echar mano a las técnicas adecuadas, y me refiero a las técnicas adecuadas a que crees tu propio storyboard de todo el trabajo que vas a realizar, ¿no? Un guión muy bien establecido, un guión técnico muy bien establecido, y que a partir de ahí podamos empezar a trabajar un proyecto, independientemente si es documental, si es reportaje, si es ficción y demás, ¿no? Y creo que la ficción es como a donde hay que tirarle un poco. Haré franco, le tengo miedo un poco a la ficción. O sea, no hay que tenerle miedo, sino que tienes que tener como las piezas muy bien afiladas, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos, si van a hacer ficción, háganlo bien, porque luego terminan riéndose de sus propios trabajos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Quique Villegas, en esta fogata. Un placer y gracias por compartir con nosotros. No, al contrario, y pues larga vida a este programa, que me parece muy interesante por los temas y los personajes que abordan. Gracias. Como el día de hoy, Enrique Villegas en la fogata, celebrando estos 40 años del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos aquí la próxima vez que encendamos la fogata. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó